Es decir, como la mayor parte de las profesiones, la formación no es solo formación inicial. La formación inicial en realidad no forma profesionales. La formación inicial lo que hace es preparar los cimientos de lo que va a ser la formación que va a durar a lo largo de la vida. Nadie sale como profesor de una normal, ni sale como profesor de una escuela, de una universidad. Porque ni sale médico, claro, ni sale arquitecto, ni sale biólogo. Lo que sale es con una cierta preparación, con unas ciertas habilidades y competencias básicas que te van a ir permitiendo seguir formándote a lo largo de toda la vida. Porque si solo tuviéramos lo que nos da la formación inicial, seríamos muy pobres profesionales. Por poneros un ejemplo, yo que soy profesor de currículum ahora, cuando yo estudié mi carrera, del currículum ni siquiera se hablaba, es que no existía. Si yo me quedara con lo que me enseñaron en la carrera, muchas de las cosas que nos estamos planteando ahora, entonces ni existían, ni se hablaba de ellas. Por tanto, yo no puedo decir que me he formado en los años que tuve de universidad. Si me he formado ha sido porque después he continuado formando. Y esto no siempre lo tienen en la cabeza los profesores. Algunos sí, los universitarios en general sí, pero no los profesores de otros niveles, que les parece que por tener un título de maestro, de maestra, de no sé qué, ya están preparados para toda la vida. Y no es verdad, y no es verdad. Y esto es lo que hace que efectivamente la formación sea un requisito necesario a lo largo de toda la vida. Igual que yo no iría a un médico que lo único que sabe de medicina es lo que estudió en su facultad de medicina hace 30 años. Porque entre los problemas y los medicamentos y las técnicas que había hace 30 años y lo que hay ahora, por Dios, es que no sabría qué hacer con la mayor parte de las cosas, ¿no? Y desde luego yo no iría a ese médico. Sin embargo, a los profesores vienen y muchos de ellos siguen con sus apuntes de hace 30 años y dictando lo que ellos habían recibido como estudiantes cuando estaban en la facultad, ¿no? Y esto es lo que no es permisible en el mundo en el que estamos. Por tanto, la formación es una cuestión estratégica que hoy en día afecta de una manera clave. Y las universidades se tienen que preparar a esto. Y esto tiene una ventaja desde el punto de vista de las universidades y los centros de formación. La ventaja de pensar que yo no tengo que enseñar en los 4 años o en los 10 semestres que tenga una carrera, yo no tengo que enseñar todo lo que un profesional tiene que saber. Aparte de que es imposible, yo no tengo que meter ahí, intentar hacer programas imposibles para enseñarlo todo. No, este señor o esta señora, este chico o esta chica va a estar estudiando a lo largo de toda su vida. ¿Por qué voy a tener que intentar explicarle todos los 4 años que va a estar con nosotros? No. Por eso decía antes, lo que tenemos que hacer es sentar unas buenas bases, de manera tal que este chico o esta chica sea capaz de continuar su formación de una manera autónoma a medida que, en cuanto salga de la universidad, continuar por ese camino. Y hay un tercer aspecto que, desde mi punto de vista, es igualmente importante, que es la presión por la calidad. Ya los países estáis viendo estas evaluaciones que quieren hacer de los profesores, esta es la presión por la calidad. Los países se están moviendo en la dirección de tener que responsabilizarse de que la educación, que es un servicio público, sea cada vez mejor, igual que tienen que hacerlo con la sanidad, igual que tienen que hacerlo con la función pública, igual que tienen que hacerlo con otras cosas. Es decir, la calidad es un compromiso, diríamos, colectivo de un país y por tanto hay que buscar exigencias que tienen que ver con la calidad, ¿no? Durante mucho tiempo hemos pasado también, y en esto las escuelas somos responsables en parte, hemos pasado mucho tiempo dejados de la mano de Dios y esto nos venía muy bien porque cada cual hacía de su capa un sayo y hacía lo que le venía en gana. Todavía sigue sucediendo esto en muchas aulas. Es decir, aquello es como un tálamo matrimonial. Allí nadie se puede enterar de qué es lo que pasa en una clase. Y claro, si yo voy a mi clase, cierro la puerta y allí hago lo que me da la gana, al final mis estudiantes saldrán preparados o no saldrán preparados. Y fijaos qué es lo que pasa. Si a nosotros nos preguntan si la enseñanza universitaria funciona bien, no sabríamos qué decir hace unos años. Ahora ya empezamos a saberlo porque justamente los sistemas de aseguramiento de la calidad empiezan a exigir que haya datos, pero hasta ahora no sabíamos si había datos o no. Los únicos datos que teníamos eran las calificaciones.
Y las calificaciones demuestran ciertas cosas, pero no demuestran, por ejemplo, dónde está el problema, porque para los profesores, los alumnos que tienen bajas calificaciones es por un problema de ellos, pero para los estudiantes, cuando tienen malas calificaciones, es porque sus profesores les enseñaron mal. Quiero decir, a medida que sepamos, que vayamos teniendo más información sobre cómo van funcionando las cosas, estaremos en mejores condiciones de poderlas ir mejorando. Y por tanto, los sistemas, la cuestión es que esta búsqueda de la calidad se haga en la dirección correcta, que no se vaya en una dirección muy burocrática o muy formalizada, o buscando datos que, total, después nadie va a mirar, nadie va a hacerse cargo de ellos y no van a causar ningún tipo de efecto, que es un poco el problema de las evaluaciones. No sirve de nada evaluarnos mucho, eso es como la gente que se siente gorda y se pesa mucho, pero claro, por pesarte mucho no vas a adelgazar. Quiero decir que la cuestión será que si te pesas mucho, algo tendrás que hacer después de pesarte, si ves que pesas más de lo que debías pesar. Porque por el solo hecho de pesarte y estarte pesando y más peses cada día, pues eso no te va a adelgazar. Y con las evaluaciones pasa lo mismo. Nos pueden hacer muchas evaluaciones, pero si de las evaluaciones no sale nada, no se hacen más inversiones, no se hace más formación del profesorado, no se buscan más recursos, entonces no sirven para nada. Quiero decir, para tener datos ahí que al final no nos sirven para nada. Bueno, pues tres grandes elementos que son los que nos obligan a cambiar de una manera. En España, cuando los estudiantes acaban su carrera, sobre todo para ser profesores de secundaria, tienen que hacer un curso que llamamos un curso de formación docente. Ahora es una maestría, antes era un curso cortito, ahora es una maestría que les dura un año, ¿no? Y todos los de secundaria primero hacen su carrera y luego hacen esta maestría. Ellos vienen a hacer esta maestría pensando que, bueno, que les basta y les sobra con lo que saben. Si ha hecho una carrera y tiene una licenciatura en biología y el otro una licenciatura en química y el otro es ingeniero de telecomunicaciones, a santo de que tienen que, para poder dar clase en secundaria, hacer otro año más estudiando educación y estudiando pedagogía y psicología y sociología y estas cosas. Y entonces vienen bastante cabreados a hacer la maestría, porque por ley están obligados a hacerla si quieren pasar el concurso para ser profesores. Entonces, durante estos años, cuando llegaban, yo hacía con ellos una prueba y les decía, vamos a ver, ya sé que venís cabreados, que os parece que esto es una pérdida de tiempo, que vosotros os sentís perfectamente capaces de poder dar clases en la secundaria, porque sabéis mucho de vuestras materias. Pero vamos a hacer una prueba. Y les decía, mirad, pensad, porque queréis ser profesores de secundaria, pensad en los tres mejores profesores que habéis tenido durante vuestra secundaria. Y como era el primer día y aún estaban obedientes, pensaban en tres profesores que habían sido muy buenos profesores en su propia secundaria, en la de ellos. Bien, cuando ya los tenían más o menos elegidos, les decía, bueno, ahora pensad en tres características por las cuales habéis elegido a estos profesores. ¿Por qué eran tan buenos profesores? ¿Por qué tuvieron tanta importancia para vosotros estos tres profesores cuando estabais en la secundaria? Y efectivamente iban pensando, pues este porque era no sé qué, este porque hacía no sé cuánto, este porque no sé qué, iban señalando tres características de esos profesores. Luego hicimos lo mismo con otros tres profesores que fueron los peores profesores que tuvisteis en la secundaria. Y también pensaron en tres nombres de tres, cada uno de los suyos, claro, tres nombres de tres profesores que con ellos lo pasaron mal en la secundaria. Y la misma cuestión. Y ahora tres características por las cuales estos profesores fueron tan malos profesores o profesoras como vosotros. Muy bien. Ya teníamos todo eso hecho y hicimos el recuento. Organizamos estas características en tres grandes apartados. Tres grandes apartados. El apartado de aspectos personales de esos profesores. Claro, si un profesor lo sintieron que fue muy bueno para ellos porque era muy simpático, esto es una característica personal. Porque era muy cercano, porque era muy amable, porque era cariñoso, porque era no sé qué, había todo un conjunto de cosas que pertenecían a características personales de los profesores.
Había otras cosas, para bien o para mal, que pertenecían a características o aspectos didácticos. Explicaba muy bien, nos daba unos materiales interesantes, hacía divertidas las clases, es decir, características que tenían que ver con la metodología, con lo que en didáctica hacían estas personas. Y había un tercer grupo de cuestiones, de aspectos que ellos señalaron que tenían que ver con, pues, cómo dominaban la disciplina que iban a dar, pues que sabía mucho de biología, que nos traía ejemplos muy buenos de cosas que teníamos que estudiar. Pues ya veis cómo se repartieron ese tipo de cosas. Es decir, los mismos chicos y chicas universitarios ya, es decir, de 22, 23 años, ya habían acabado su licenciatura, que venían pensando que con saber la materia era suficiente para ser un buen profesor, una buena profesora, en su propia experiencia, cómo habían experimentado los que habían sido para ellos buenos o malos profesores. Como veis, los aspectos más importantes eran aspectos personales, tanto para aquellos que fueron buenos profesores para ellos, como para aquellos que fueron malos profesores para ellos. Casi la mitad de todo lo que dijeron esos profesores tenía que ver con rasgos personales, para que veáis si es importante lo que somos como personas a la hora de enseñar. Y cómo no es tan importante lo mucho que yo sé de Derecho, o lo mucho que sé de Matemáticas, o lo mucho que sé de Ingeniería cuando voy a ser profesor. Porque la función del profesor no es solamente una función de conocimiento, o de impartir, o de compartir conocimiento, sino que uno enseña con lo que es, y con su forma de comportarse, y con su forma de relacionarse con los estudiantes. Pues ahí veis la importancia relativa que cada uno de estos grandes apartados tuvo en... Lo he hecho muchas veces con muchos profesores, con muchas personas que se dedican a la educación, y los porcentajes pueden variar un poco. Nunca baja el aspecto personal. Y esto simplemente para decir qué importantes son estos aspectos personales en el trabajo que hacemos los profesores. Por eso decía esa dimensión holística, esa visión holística del trabajo de los profesores. Decía Hargreaves, tenéis una frase bonita de Hargreaves, que los buenos profesores, los buenos docentes, no solo son máquinas bien engrasadas, son seres emocionales y apasionados que conectan con sus estudiantes y llenan su trabajo y sus clases de placer, de creatividad, de retos y de alegría. Ya decía antes, no hay peor cosa que un profesor triste. Porque un profesor triste es que te amarga la vida. Te amarga la vida, no aprenderás nada con él y además el mensaje implícito que te transmite es que su materia vale tan poco, que su trabajo vale tan poco, que al final es como una pérdida de tiempo para él y para sus estudiantes, ¿no? Y es lo que nos está pasando, cada vez hay más gente deprimida en la universidad y en la enseñanza. Y esto es terrible porque, como no sepamos, los argentinos tienen una palabra muy bonita, que es reencantarse. Como no sepamos reencantarnos, insistiré en esto a lo largo de la conferencia, como no sepamos reencantarnos, será muy difícil que la calidad de la educación mejore. No es posible, no es una cuestión técnica, es una cuestión de emoción y es una cuestión de sensibilidad por parte de los profesores. Mejores metodologías no van a mejorar la enseñanza. Lo que, como a esto no le apliquemos, diríamos, un poco más de espíritu y un poco más de sensación, diríamos, de poder y de energía que se está aplicando en algunos lugares, ¿no? Por eso, en esa perspectiva de los profesores hay ciertas cosas, esa perspectiva personal, hay ciertas cosas que son muy importantes, ¿no? Por un lado, los ciclos de vida, que es una realidad que se ha ido estudiando mucho en los últimos años, sobre todo porque las mujeres nos lo han impuesto. No es lo mismo ser joven que ser mayor, y no es lo mismo tener 3 hijos en casa que no tenerlos. Quiero decir que uno va pasando por distintos ciclos en su vida, y en esos ciclos, pues la vida manda, y por eso digo que el ser persona, a veces hay gente que se pregunta, oye, ¿y por qué en España tuvimos una época gloriosa de mucha energía vital en los años 80, 85,
Y dice uno, ¿por qué la escuela actual no es igual de enérgica? No hay tantas iniciativas de innovación como las había en los años 80. Y dices tú, pues por una cuestión muy simple, porque ahora tenemos 25 años más que teníamos entonces. Por eso la escuela no es mucho más, no es tan innovadora como era entonces, ¿no? Y la cuestión está en que efectivamente hay determinados ciclos que uno tiene que saber de qué manera van a afectar a esto, ¿no? Y luego en la universidad, no sé cómo os pasa aquí, pero claro, las cosas ahora para los chicos jóvenes que van entrando se van haciendo tan difíciles, que es imposible. Tienen que hacer su tesis, tienen que hacer sus maestrías, tienen que hacer méritos y por tanto ir a todos los congresos que se organicen. Tienen que estar viviendo un sin vivir. Y por tanto, y aparte de eso, claro, están en la época de enamorarse, de casarse, de buscar pareja, un desastre. Quiero decir que al final esa primera parte se pone tan difícil que te va quitando el entusiasmo y acontece un poco esto. Uno está viendo chicos jóvenes y chicas de 28 o 29 años que están entrando a la universidad y que están así como en stand-by, ¿no? Como si no sintieran la importancia que tiene su entrada. Están tan agobiados con tantas cosas que es imposible que le pongan entusiasmo a las cosas que hacen. Es imposible. Y ya digo, otro efecto más negativo con respecto a cómo esta historia de la universidad debería salir adelante, ¿no? Luego está el factor de la satisfacción. Profesores nunca hemos estado satisfechos, es una característica típica de los profesores, ¿no? Pero quiero decir, hay dos, siempre se creyó que un profesor que está insatisfecho pues se le puede satisfacer, o se podría subir su satisfacción eliminando causas de insatisfacción. A ver si me explico. Si uno está insatisfecho porque le pagan poco, vamos a pagarle un poco más, a ver si esto le hace más satisfecho y le hace más motivado. Pero no funcionó, porque los que cobran más no son los que están más motivados ni los que trabajan mejor. También los sindicatos decían, no, es que son las condiciones de trabajo, que son muy cabritas y entonces están todos desesperados porque tienen que dar muchas clases, tienen que hacer no sé qué. También fueron mejorando mucho las condiciones de trabajo en los últimos años y al contrario, no solo no nos motivamos, sino que ahora cada uno exige mucho más y por tanto esto de dar cosas solo sirve para que te exijan cada vez más. Pero en fin, y entonces lo que se descubrió fue que uno puede estar insatisfecho y satisfecho a la vez. Es decir, yo puedo estar muy insatisfecho por ciertas cosas y muy satisfecho por otras. De manera tal que hay mucha gente muy satisfecha con cómo está enseñando y con lo que es para ellos enseñar y muy satisfecha con otras, sus salarios, sus condiciones de trabajo, etc. Y por tanto, si yo quiero mejorar la satisfacción, no es quitando cosas de mi satisfacción que va a mejorar, sino mejorando la satisfacción directamente. Y por tanto, haciendo mejores reconocimientos, es decir, valorando más a los profesores que trabajan de una manera más intensa, aquellos que hacen mayor esfuerzo, aquellos que de alguna manera dedican más vida, diríamos, al trabajo colectivo. Y esto sí que hace que la satisfacción vaya aumentando un poco más. Y finalmente la carrera docente. Uno tiene que tener claro que tiene una perspectiva de carrera docente, ¿no? El problema que estamos teniendo en España en este momento es que no tienes carrera docente. Esto es como un militar que decía, no, uno entra, y menos mal, que los militares ahora lo tienen más fácil, uno entra de sargento y llega a los 65 años que se jubila de sargento. En la universidad nunca había sido eso, uno entra de un determinado nivel y tú vas creciendo, vas teniendo una carrera universitaria que te va permitiendo ir subiendo de grado, de categoría, etcétera, ¿no? Ahora nuestros chicos ya no solamente no tienen esa posibilidad, no la ven clara, porque la universidad no se la ofrece, sino que les dicen dentro de 5 años no puedes seguir. Tu contrato es para 5 años y luego además por ley no puedes seguir. Así que claro, ¿qué hace uno a 5 años vista? ¿Qué ilusión le va a poner si sabe que a los 5 años lo van a mandar al carajo y no va a tener posibilidades de futuro? Pues va sobreviviendo en esos años y no hace el esfuerzo que uno podría hacer pensando, mira, cada vez quiero ser mejor en esta materia, me quiero especializar, en este ámbito tengo que ir trabajando a lo largo de toda mi vida. O sea que en eso estáis mejor que nosotros. Bueno.
Al final, por eso, fijaos, si uno tuviera que hablar de qué competencias tiene que tener un profesor y no sé cuántos, de esto ya habéis tenido muchas conferencias, ya tendremos más. Yo quisiera mencionar aquí solamente dos tipos de competencias, dos de las que no se habla nunca, pero que para mí empiezan a ser fundamentales. La primera es ese sentimiento de autoeficiencia. La autoeficiencia significa que los profesores se sienten personas que influyen en la vida de sus muchachos. Es decir, personas importantes que son capaces de lograr que sus mensajes, que su aportación mejore la vida de los estudiantes con los que trabajan. Porque si uno piensa que lo que hace no sirve para nada y que al final esto va a quedar en nada, pues es la autoprofecía que se cumple, al final queda efectivamente en nada. Pero si yo creo realmente que lo que estoy haciendo sirve, que esto es importante, que mi papel es fundamental para que estos jóvenes de ahora acaben siendo adultos maduros, adultos con un proyecto de vida rico, esta es seguramente la competencia fundamental, porque de ahí van a nacer todas las otras. Ya habéis visto que trabajo mucho en educación infantil, pero es que en educación infantil nos pasa exactamente lo mismo. Los niños niños y niñas que se van a desarrollar bien son aquellos que cuando son pequeñitos tienen un alto sentimiento de competencia. Es decir, que se sienten dueños del mundo y por tanto pueden subir escaleras, bajar, tirarse, subir no sé cuántos, porque ellos son omnipotentes. En cambio, el otro que se siente con miedo, que piensa que esto no lo va a poder hacer, que aquí si salto este charco voy a quedar en el medio, que si me subo a esta escalera me voy a caer y me voy a romper la crisma, pues siempre andan muy a la defensiva y luego nunca ni disfrutan ni son capaces de mantener un desarrollo muy potente. Son muy cómodos para los profesores porque son los que nunca te dan guerra, pero efectivamente lo importante es tener ese sentimiento de que puedes, ¿no? Y en los profesores pasa eso, esa sensación de que no, lo que estoy haciendo tiene importancia, ¿no? Y luego la resiliencia, que es esto. Uno tiene que saber que en su vida profesional va a pasar por muchos baches que se unirán a los que pasen su vida matrimonial, a los que pasen su vida económica, a los que pasen en otros, pero esos baches, como no sepa salir de ellos, diríamos, buscando fuerzas de flaqueza o sacando fuerzas de flaqueza, buscando puntos en los que realmente puedas apoyarte para ir haciendo, si no, acabas martirizado en ese sentido, ¿no? Y por eso hay tanta depresión, hay tanto profesor quemado, hay tanto malestar docente, porque en realidad no hemos desarrollado mucho esta capacidad de vernos como personas que son capaces de reencantarse, de resucitarse de las cenizas y de pasar una época en la que he visto que todo me ha salido mal, que mis estudiantes no aprendían, que no sacan buenas calificaciones, pero al final haciendo esfuerzos, buscando estrategias, buscando salidas, he ido encontrando un camino que me pueda llevar en ese sentido. Y claro, para eso muy importante la colegialidad. Si uno lo hace solo, es mucho más vulnerable que si lo hace en un grupo, que si tiene con quién comentarlo, si tiene con quién trabajar, si tiene cómo, diríamos, repartir responsabilidades en ese sentido. Bien, vamos adelante, no vamos a... Y hay simplemente una serie de cuestiones. Este congreso que va a hablar de voces, se pueden hablar de muchas voces muy positivas. Yo quiero señalar algunas que son negativas y que por tanto son esas voces, son esos sentimientos, esas creencias que yo creo que están equivocadas. Lo pongo entre paréntesis, no vaya a ser que yo también me equivoque, entre interrogantes, porque efectivamente... Pero la idea de que a enseñar se aprende enseñando, que es una idea muy extendida entre los profesores y que efectivamente yo creo que hace mucho daño, porque no siempre a enseñar se aprende enseñando, ¿no? Y lo vemos en muchas profesiones. Que para ser buen profesor basta ser buena persona, buen comunicador, conocer bien la disciplina o ser un buen investigador. Es lo mismo, muchísimos colegas en las universidades piensan eso. Yo
hablo muy bien, sé expresarme muy bien, sé preparar bien las cosas, los estudiantes me entienden bien, yo ya soy un buen profesor porque eso, soy un buen comunicador y esto, diríamos, satisface las necesidades que tienen los estudiantes. O soy muy bueno en matemáticas y por tanto, ¿qué más quiero? Ya sé bastante de matemáticas y no necesito mucho más. O soy un buen investigador, esto también para algunos. La tercera idea, desde mi punto de vista equivocada, es que aprender es tarea del alumno y que depende de sus capacidades y que la tarea de los profesores es la de enseñar. Y entonces hay muchos profesores que piensan que si los estudiantes no aprenden es por su culpa, algo les pasará. Es decir, o son tontos, o están poco motivados, o tienen lagunas importantes, o algo les pasará. Algún tornillo suelto tienen. ¿A mí qué me dices? Yo soy profesor de biología, explico la biología y la explico bien. Y la prueba de que la explico bien es que algunos alumnos de mi clase la sacan bien. Entonces los que no la sacan bien es que no entran en el rollo, ¿no? Otra idea, desde mi punto de vista, muy equivocada. Y la última, que en las escuelas y en las universidades valen más los recursos que las personas. Y por tanto, que para ser una escuela de calidad tú tienes que tener muy buenos laboratorios, tienes que tener buenas clases, tienes que tener muchos recursos, tienes que contar con infraestructuras que realmente sean buenas. Es menos importante tener buenos profesores, ¿no? También una idea equivocada. Bien, y estas ideas equivocadas, vosotros que venís al Congreso, muchos estáis en AIRU, ¿qué se puede decir? ¿Qué respuestas tienen estas cuestiones, ¿no? Pues yo creo que hay también, ya espero que el trabajo que hemos ido haciendo durante todos estos años haya permitido ir calando otras ideas, pues que la docencia es algo importante en la formación de los estudiantes, que es importante, no solamente, diríamos, es secundario, que es muy importante, y que solamente hay buena formación cuando hay buenos docentes y hay una institución que se preocupa por la docencia. Que la docencia, la enseñanza, es una actividad distinta a otras actividades y que podemos tener gentes que son buenas gestionando una escuela, pero que son malas como profesores, que les gusta más la burocracia o la economía o cosas de este tipo que la enseñanza, el que se les da mejor, y que por tanto no nos tiene que extrañar porque son cosas muy diferentes entre sí. O la investigación, que también hay buenos investigadores que no son buenos docentes, porque no son capaces de adaptarse a las características que tienen sus estudiantes, y entonces les hablan como si estuvieran hablando a doctores, y no, porque son estudiantes. Es decir, ¿de qué me sirve a mí que yo sea un gran investigador en el subjuntivo, en la Edad Media, si lo que tengo son delante unos chavales que no saben casi expresarse en castellano? Es decir, todo lo que yo sé sobre el subjuntivo en la Edad Media me va a servir de poco para eso. Y por tanto no intentaré ni por el foro de tener que meterlos en libros sofisticados y en discursos sofisticados, porque lo que ellos necesitan es otro tipo de cosas, ¿no? Que llevar a cabo una buena docencia no es una cuestión de mucha práctica, ¿no? Porque no lo es en muchas instituciones. Que la práctica solo es positiva cuando realmente se aplica de una manera diferente. Quizá ya me hayáis oído contar, no es un chiste, que es una realidad, de aquella conferencia que daba un profesor inglés, en la cual él también iba señalando cómo hacer una buena docencia, y un asistente a la conferencia levantó la mano y le dijo: mire, profesor, déjese de rollos, porque muchos de nosotros ya llevamos 25 años o más dando clase, entonces ¿qué carajo nos va a venir ahora a decir cómo se da clase? Y entonces el inglés, que no se mordía la lengua, le dijo: mire, profesor, ¿usted está seguro que tiene 25 años de experiencia? ¿No será que tiene un año de experiencia repetido 24 veces? Porque claro, y esa es la cuestión de la práctica, es decir, a veces la mucha práctica solo es repetición de los mismos defectos, como pasa con muchos conductores de sus carros o con muchos otros profesionales en otros ámbitos, ¿no? Que efectivamente la mucha práctica no es que les dé una gran solvencia en ese sentido.
Y finalmente que la docencia, como cualquier otra profesión, exige competencias. Y que esto de las competencias es un trabajo serio, es un trabajo que exige, diríamos, más que asistir a un congreso. Esto es un trabajo mucho más lento de ir desarrollando el cómo esas grandes competencias de los profesores, el saber planificar, el saber evaluar, el dominar ciertas